absolutamente indispensable creer en la esposa sin condiciones, sin limitaciones, con los ojos cerrados y a la inversa. Bueno, ustedes dirán, esas son especulaciones propias de un pastor, de un sacerdote, que no de un funcionario civil, iguales en cualquier sitio de la tierra donde nos parezca. Porque el matrimonio es una institución universal, establecida en las legislaciones de todos los países y de toda forma. El matrimonio es simplemente el acto por el cual el hombre y la mujer se unen. Y el matrimonio es la cohabitación, el vivir juntos. Lo que se traduce en el derecho que en adelante van a tener ustedes dos, en el derecho de ser recibidos en la casa de Dios y de obtener la prestación sexual para llamarla de Colombia es un país de leyes y por consiguiente de abogados. Tal vez por existir tantas leyes es que no cumplimos ninguna. Pero curiosamente, la segunda ley dentro de la jerarquía legal, el Código Civil, no fue redactado por abogados, ¿no? Fue redactado por un poeta, un señor Andrés Bello, y por eso esa tendencia un tanto romántica en sus disposiciones, sobre todo en las relativas al derecho de familia y particularmente en las concernientes al matrimonio. Y por allá, un artículo, un inciso, ni siquiera es artículo, escondido, dice que los esposos están obligados a observar 3 conductas. Y yo pienso que no solamente los esposos, toda persona que conviva con otro. En el colegio, en el cuartel, en el trabajo, donde quiera que se conviva con otra persona. Pues se tiene que observar esas 3 conductas, yo diría que son las 3 reglas de oro de la convivencia humana. La primera es la sinceridad, es decir, andarse siempre con la verdad, porque es que la verdad inspira confianza en el otro. La segunda regla es la tolerancia, reconocer que somos imperfectos como humanos. De modo que si Víctor Hugo reconoce que de vez en cuando comete errores, debe aceptar que Lisset también de vez en cuando incurra en su equivocación, desde que no sean muy grandes, y tolerar. Y la tercera regla de oro es el respeto, porque es que donde no hay respeto, sí no hay nada. Mire, su matrimonio va a durar, Leslie y Víctor Hugo va a durar muchísimos años. Ahorita, pues, apurado se llega a los 50 años de matrimonio, la boda de oro. En el caso de ustedes, va a ser distinto. Yo creo que cuando ustedes lleguen a mi edad, pues ya se habrán inventado pastillas para doblar la edad, una especie de Viagra. Y como el matrimonio es para toda la vida, como decíamos al principio, pues un matrimonio, pongámosles que dure 100 años. Y por supuesto, esos 100 años no van a ser siempre de besos y abrazos, ¿no? Pues habrán dificultades, habrán problemas, se presentarán discusiones. De pronto van a pelear alguna vez. Pero desde que no se falten al respeto. Nunca una grosería. Nunca una palabra sola. Nunca una actitud que pueda herir definitivamente al otro. Y cualquier problema lo van a salvar. Observen ustedes, Leslie, Lisset y Víctor Hugo, esas 3 reglas de oro de la convivencia humana y sacarán su matrimonio adelante con absoluta seguridad. Como lo prometí es deuda, pues vamos a terminar, vamos a dar un
Pero lo de la sociedad conyugal, lo de la mutua ayuda, lo de las obligaciones para con los hijos, bueno, cuando vayan a registrar el primer hijo, pues echamos otro discurso. Al fin y al cabo, estas cosas son de sentido común, de diaria ocurrencia. Todo el mundo las experimenta. Víctor Hugo, mientras le coloque el alivio en señal de esta unión a Leslie, díganos si es su espontánea voluntad unirse en matrimonio a Leslie Lisset para vivir con ella, procrear, auxiliarla y respetarla. Sí. Leslie Lisset, vino usted esta tarde, libre y espontáneamente, a unirse en matrimonio a Víctor Hugo, para vivir con él, tener hijos con él, auxiliarlo y respetarlo. Sí. Entonces, en nombre de la ley, los declaro esposa, esposo, y les deseo mucha suerte. Besito para el video. Besito. Ahora que sí. ¿Eran los que quieren firmar ahorita o las nuevas primero? Muchas gracias. Ahora estaría muy feliz.
Toca echarle vitaminas. Pero la bastante Deja hacia arriba para que caiga. Venga, Tabata. Están echando frijoles. Con vitamina que estaba echando. Venga, Guita, por aquí. Tabata, por aquí. Pasa. Tan lindos que están. Vaya muy bien. Muchas felicidades. Ay, no, ahora vienen las papas y... Arroz Diana. Diana del Tolima.
Oiga, hizo una trucha. Yo le dije, ahí hay un pescado. Una simple estrellita de mar es un motivo. Su atención, por favor. Su atención.